Sí, con la democracia se come, se cura y se educa, pero no se hacen milagros, decía Raúl Alfonsín. Al recuperar la democracia en aquel año en el que no solamente se recuperó la democracia, sino que durante muchos años más siguieron funcionando grupos de tareas de la dictadura, siguieron secuestrando gente aún en democracia. Podemos recordar siempre a nuestro querido Julio López. Eh, pero hay democracia en este país. Hay democracia en los clubes cuando vas a votar a una nueva dirigencia. Hay democracia en las universidades cuando se hacen concursos docentes, cuando hay elecciones en las facultades. Hay democracia en el trabajo cuando se eligen los delegados de los sindicatos. Y hay democracia en la Argentina cuando cada 2 años vamos a votar a nuestros representantes en la Cámara de Diputados y de Senadores, cuando elegimos a nuestros representantes de los gobiernos provinciales, de los gobiernos municipales, y cuando elegimos cada 4 años al presidente o presidenta de nuestra nación. Hay democracia hace 40 años. Y hay democracia también en tu grupo de amigos cuando hacen una votación y eligen a dónde ir, por ejemplo. O eligen qué comer esa noche en la que se van a juntar a disfrutar de la compañía del otro. En 2018, Emilce Moller, quien es sobreviviente de la dictadura, en una movilización que se hizo en Obras Públicas aquel 16 de septiembre, que se hace como todos los años, recordando la Noche de los Lápices, la sobreviviente, militante y víctima de un represor como Echecolás, nos decía a todos los estudiantes que cantábamos Macri, vos sos la dictadura, nos decía que él no es, no es la dictadura. Y nosotros decíamos, che, pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que alguien como Emilce nos diga, no, Macri no es la dictadura? Y después, con mucho tiempo y esfuerzo de quienes no vivimos la dictadura, de quienes no vivimos aquellos años y los tenemos en el concurso de la memoria constante, decíamos, no, claro, Emilce tiene razón, porque más allá de que Macri o de que su compañía empresarial y todo su conjunto de compañeros y compañeras que conformaban Juntos por el Cambio sean poco democráticos, más allá de eso había democracia. Había democracia, sigue habiendo democracia, se podía elegir, se podía discutir, más allá de que hayan desaparecido gente, más allá de que hayan perseguido gente, de que se hayan llevado presa gente, más allá de todo eso, había y hay democracia. Y eso nos quería decir Emilce aquel día en Obras Públicas cuando recordábamos otro año más de la Noche de los Lápices, en la que desaparecieron y mataron a pibes y pibas, no solamente porque luchaban por el boleto universitario, sino porque luchaban por la justicia social, por una justicia social, por una sociedad más justa. Y en aquel momento, luego de la Noche de los Lápices, dejó de haber participación democrática. Los pibes se tuvieron que empezar a cuidar, ya no podían discutir cualquier cosa en la facultad, ya no podían decir qué pensaban, ni tampoco compartir alguna estructura sobre lo que leían siquiera. Nosotros en esta radio somos la mayoría militantes políticos. Militantes políticos porque hay una comprensión histórica del lugar y el tiempo que vivimos. Un espacio donde se construye no solamente comunicación, sino se construye cultura, educación y también se construye trabajo. Se construye trabajo todos los días en un gran polo cooperativo que fue recuperado. Hay una cosa que se decía durante la época de los descamisados, cuando el 17 de octubre la gente de bien, veía en la calle a los descamisados y Perón decía que ellos eran descamisados y que había muchos descamisados, también decía Evita, que no eran precisamente descamisados, que luego buscaban la ascendencia social. Y Perón decía que en aquel momento eran descamisados, pero que después iban a vestir camisa y corbata. Y hablaba del ascenso social. Y el ascenso social justamente es lo que recuperamos
con la votación que dio como presidente a Raúl Alfonsín. Y en aquel momento no solamente recuperamos esa democracia, sino que también se recuperó el poder decir. Nosotros en la Facultad de Periodismo todos los días entramos, por ejemplo, y hay un montón de carteles que te dicen cómo se defiende la universidad pública, y más en estos tiempos. Cuando la mayoría de los que habitamos esos pasillos creemos que la salida es colectiva. Y creemos no solamente que la salida es colectiva, sino también que el opinar y el discutir es algo de la vida diaria. Y de la vida diaria en la que se puede compartir y discutir con un otro que no piensa lo mismo, porque hemos aprendido a convivir de esa manera. Hemos aprendido a convivir en una elección universitaria donde está, por ejemplo, la Franja Morada, donde están los trotskos, donde están los peronistas, donde están aquellos que no se posicionan en un preciso lugar, pero que aún así participan de la vida democrática de la universidad pública. Y una universidad pública donde participamos constantemente. Creo que el 19 no solamente se juega la democracia, sino que también se juega simplemente la opinión pública. La opinión pública del poder comentar y decir qué piensa cada uno. Me parece que recalcar lo que decía Raúl Alfonsín para darle cierre es que no solamente la democracia es poder votar cada 4 años, sino que es también poder ir al supermercado y poder comprar 1 kilo de pan, poder comprarte algo para comer a la tarde, un chocolate para disfrutar, una birra para pasar la noche, y también es la democracia el lugar donde se trabaja y donde se educa, y también el espacio democrático donde se cura. Como decía en aquella Asunción, y no se hacen milagros. No se hacen milagros porque se trabaja todos los días y se trabaja durante los 4 años. Por eso este 19 de noviembre no solamente tenemos que ir a votar, sino que también todos el resto de los días tenemos que salir a defender esta patria que es nuestra, que es soberana y que esperamos siga teniendo justicia social. Entre la noche